Advertencia. Despertad. Os queda poco tiempo. Sobre la reencarnación. Ya que creen en la reencarnación y aceptan de buena fe los misterios de su existencia. Piensen. ¿Es acaso que las grandes tragedias que haya ocasionado un ser humano quedan allá atrás, en un pasado, cada vez más lejano? ¿Es acaso que las faltas cometidas, a sabiendas de que aquello no se debía hacer, simplemente desaparecen al desencarnar? ¿Es acaso que las víctimas de sus horrorosas conductas, aquellas víctimas que clamaron justicia, sin llegar jamás a ellas, se fueron de este mundo, en medio de la más grande de las indiferencias? Ingenuidad, sin límites. Peor que toda la inocencia que haya existido. Qué pena siento por ustedes. Querer creer que aquellos pequeños niños que nacen, tan bellos, amados y frágiles, son todos unos pequeños inocentes. Y la pena que por ustedes siento, no es porque ustedes me den lástima, sino porque los veo allí, en medio de vuestro sufrimiento, por causa de vuestra gran ignorancia. Tengan muy presente esto. Y jamás la ignorancia hizo avanzar en la vida, a ser alguno. Puesto que han llegado hasta aquí, es claro que vuestras almas claman por las respuestas que, ninguno que las posee, tiene la intención de revelarlas.
porque así ha sido por miles de años, y porque así seguirá ocurriendo, mientras no haya buscadores, abiertos de mente, ante las elevadas verdades. Elevadas, sin lugar a duda, pero así también. Elevadas y dolorosas. Elevadas y dolorosas. Pero, ¿qué vuelve todo esto, una dolorosa verdad? El descubrir que aquellos románticos conceptos sobre la vida no son más que suaves bálsamos que suavizan las ásperas condiciones humanas, llenas como están, de tan variadas imperfecciones. Y que la cruda realidad es más contundente y aplastantemente cruel que todo cuanto se quiere llegar a creer, y con esperanza ilusa, anhelar. Esquizofrenia. Primera situación. Sucedió, no hace mucho. Suplicó, y suplicó. Ya que él era verdaderamente inocente. Fue donde aquella persona que lo salvaría, no tan solo del desastre inminente, sino, de ir a prisión. De perderlo todo. Su familia. Su mujer. Sus hijos. Su hogar. Su buena imagen y todo su patrimonio. Aquella mujer sabía muy bien que él era inocente. Bastaría que lo dijera ante un tribunal y él saldría absuelto. Ella era una mujer de casta noble. Acomodada. Su palabra sería considerada y su testimonio sería tomado en cuenta. Él lo sabía bien. Ella también lo sabía. Pero la torpe soberbia. El déspota ego humano pudo más, y cegó la mente de la mujer. Su corazón herido, por un amor no correspondido, no vio otra mejor ocasión para vengarse. Y así, omitió y cayó. Indiferente ante la tragedia que se avecinaba, dio media vuelta y se marchó, mientras aquel hombre le gritaba desde lejos que tuviera piedad. Pero toda súplica, todo ruego fue en vano. El corazón frío de aquella mujer no volvería más a latir por amor. Y los temores de aquel hombre se volvieron, tristemente, en una realidad. En una muy dura, penosa y trágica realidad. Lo perdió todo. Un año después sus hijos morirían. Uno de hambre, y otro de enfermedad. Su mujer, después de haber sufrido las penas más indecibles, se suicidó. Mientras, desesperado y profundamente abatido, tras los gruesos muros de prisión, cumplía una sentencia de cadena perpetua por un crimen que él no había cometido. Y su frustración se convirtió en rabia. Y su rabia se convirtió en ira. Y su ira se convirtió en un fuego que, día a día, lo consumía por dentro. Y así, al enterarse de lo sucedido a su familia, imposibilitado de poder hacer algo, cualquier cosa, por pequeña que ésta fuera, tras varios años de encierro, en medio de una agónica enfermedad contraída por falta de higiene y buenos cuidados, juró, y rejuró, que no importaba cuánto tiempo demorase, ni cuándo, ni dónde, se vengaría de aquella mujer. Fuera en aquella vida, o en las que vinieran. Juró que encontraría la forma de hallarla para cumplir su juramento de venganza. Tal como ella destruyó su vida, él haría lo mismo con la vida de aquella mujer. Esquizofrenia. La ciencia médica, y también la medicina psiquiátrica, ha tenido su tiempo para intentar dilucidar y descubrir aquello a lo cual se denomina como esquizofrenia. Una serie de complejas enfermedades mentales, dicen, que se caracterizan por fuertes y marcados trastornos y alteraciones de la personalidad, acompañadas de alucinaciones, y pérdida del contacto con la realidad. Craso error, es todo aquello, ya que, una vez más, la ciencia busca respuestas donde no se encuentran. Jamás hallarán respuestas en lo físico, ya que esta pseudopatología tiene un origen que va más allá de sus eminentes conclusiones. Un laberinto difícil de escudriñar y seguir. Un mundo que está más allá de esta realidad. La aparente realidad física. La medicina ha logrado valiosos y muy acertados resultados en todo aquello que tiene que ver con patologías de tipo bacterial, viral y de trastornos biológicos, en general. Con alguno que otro acierto en neurobiología, microbiología, y por sobre todo, en su contribución con el cuidado del cuerpo.
Es una ferviente estudiosa de la anatomía humana, su composición y función, sin dejar de lado algunos pequeños avances en el tratamiento de dolencias físicas y trastornos físicos de diverso tipo. Pero, no quiere reconocer que, en lo que se refiere a esta, mal llamada enfermedad, no ha logrado mejorías, ni resultado satisfactorio alguno. Y esto es porque no se han abierto a un campo de la medicina que ha existido desde mucho antes de que incursionaran en el plano físico, con sus otroras incipientes conocimientos y estudios. La medicina espiritual. Uno de los fantasmas de la ciencia médica es la esquizofrenia. Un verdadero enigma para quienes consideran que esto se origina en el cuerpo físico, particularmente en el cerebro humano. Un error que ha derivado en tratamientos de diversa índole, algunos que, en tiempos recientes, transgredió fuertemente el bienestar y dignidad de sus pacientes, y en algunas ocasiones, vulneró aberrantemente sus más básicos derechos. Hoy, a través de fármacos, que no hacen más que dopar a la persona, los mantienen sujetos a un calamitoso estado de aparente recuperación, sin saber, ni menos intuir que, todo esto agrava con el tiempo, más aún sus síntomas. En este campo, sobre todo, la medicina se comporta como la más odiosa de las religiones, imponiéndose ciegamente, y con exceso de recelo, desechando todo aquello que esté más allá de su rígido y errático proceder, algo que a todas luces está lejos de hallar solución, ya que jamás se ha sabido de paciente alguno, que haya sido sanado de tal supuesta enfermedad. Elogios debieran ser para con la medicina, por su invaluable contribución al bienestar, cuidado y sanación de la humanidad, pero es necesario que se muestre más humilde y receptiva ante aquellos fenómenos que están mucho más allá de lo que se enseñan y aprende en las aulas y centros médicos. Eso de que la salud es el bienestar psíquico y físico del ser humano, debiera ser ampliado también al mundo espiritual, algo que realmente la acercaría a un reino donde se hallan la gran parte de los misterios que desconoce, y ante lo cual, no es más que una ciega en la oscuridad. ¿Debo renunciar a todo? ¿A todo cuanto amo, a todo cuanto creo? Si las bestias vienen a mí para devorarme, entonces yo las devoraré primero. Espera y verás. La justicia divina obrará en santa perfección. Pero debes ser paciente. Tener la completa convicción y certeza de que así será, para que obre así la ley del perdón. ¿De qué justicia me hablas, humano inconsciente? ¿De qué justicia es de dónde sacas a manos llenas tu idiotez? ¿Por qué idiotas son tus juicios, aquellos que están tapizados por palabras de perdón a tus semejantes? ¿Es acaso que no ves que aquellos semejantes, de los cuales hablas, no se asemejan, ni a la peor de aquellas mismas bestias, que vienen a devorarme? Juicios poco relevantes que se parecen, tanto o más, a tus irrelevantes logros. Heredaste, del libro de los fanáticos, el don del perdón, aquel que predica que pongas la otra mejilla para que, pisoteen una y otra vez más, la reseca arena de tu sepultura. Y si es que crees en aquellos falsos evangelios que redimide al humano tras su arrepentimiento, sepas de mí que esto vale, lo que vale una piedra en el fondo profundo del océano. No está en mí juzgar lo que debiera ser, por el bien juzgado, ni está en mí observar las leyes que fueran dictadas por un Dios ególatra y cruel. Soy a su imagen y semejanza, tal como él ha sido, un celoso, martirizador de hombres. No he venido a encontrarme con el Creador. No he venido a perdonar, ingenuo cristiano.
He venido a cobrar venganza. Venganza. Y en la letanía del eterno estado de los desencarnados, huyendo constantemente de su destino, aprendió mucho sobre las almas humanas. Más de lo que cualquiera otra pudiera haber aprendido, porque, cuando se tiene en la mente dar, medio a medio, en el centro de su objetivo, el blanco, tarde o temprano, no tardará en aparecer. ¿Cómo es que funciona esto? La venganza no es un instrumento del Dios eterno, del verdadero Dios eterno. Las almas tienen la posibilidad de aprender de todo aquello que se hiciera mal e inadecuadamente, tanto para ellos mismos como para otros. Existe un pasaje, un sendero oculto por donde, si es que es hallado, se pueden evadir las almas del averno infinito. Esto es algo que se guarda celosamente, tanto por los seres de la luz, como por los seres de la oscuridad. Los primeros, obviamente, no quieren que esto se sepa ni divulgue, tanto en este plano, como en aquella otra dimensión. Los segundos, tampoco están llanos a compartir este bien cuidado secreto. Es lógico. ¿Qué tiene de sorprendente todo esto? Los prisioneros de una cárcel, aquellos que preparan su escape, no compartirán esto con los demás presos, ni antes, ni durante, ni después. Fugarse de su prisión es algo por lo cual están dispuestos a correr grandes riesgos, y no habrá nada que pueda impedírselos, no importando lo que cueste, ni el tiempo que esto les demore. Una, porque, allá donde ellos están, el tiempo transcurre como si éste no existiera, y dos, porque, aun todo atraso y demora, les juega enormemente a favor, ya que se potencian, cada vez más, el poder que de ellos emana como un fuego vivo que los consume, a la vez que los alimenta, dentro de su propia ira. No lo olviden jamás. Su alimento es, su propia ira. Y el medio para hacerla fluir es, la venganza. La más cruel e inimaginable venganza. Un día menos pensado. Y así, un día menos pensado, cuando todo parece ir bien, normal, y sin que nada muestre su llegada, aprovechando un tiempo de solaz y calma, una pequeña debilidad, un insignificante descuido, delata a aquella mujer que, en otrora vida, fuera la responsable de ocasionar aquel horrendo y triste final, descrito como fuera anteriormente, y que destruyó para siempre, aquella bella familia. Por un afán de la voluntad encendida, de aquel hombre, que jurara venganza, y que se dedicó pacientemente a fortalecerse en la penumbra fría del averno, donde absorbió aquellos conocimientos que, perfilados con dirección al odio más encarnecido, hallando la forma de evadirse de su destino, dio con aquella mujer contra la cual jurara vengarse. Y una vez frente a los espejos de su alma, ingresó al laberinto oscuro de aquel, aparentemente inocente ser, y procedió a mortificar, certera y sistemáticamente a la maltrecha mente que aún cargaba con las huellas indelebles de sus pasadas soberbias y altanerías, aquellas que hoy pareciera no se hallan, pero que en realidad, nunca dejaron de existir. Aun y cuando, ya se haya apagado, y escarmentado, por todos aquellos errores del pasado, y de anteriores existencias, el perdón de aquellas almas violentadas, y cruelmente tratadas, no será tal. En vez de ello, buscarán, en medio del más aterrador desequilibrio, dolor y pena, cobrar venganza por todo aquello que injustamente, les fuera hecho. De esta forma, destruirá en vida, el mundo de aquella supuesta inocente. En aquella presente existencia, no se podrán ver las razones que justifiquen que, todo aquello se lo tiene bien merecido. No se hallarán en ella, razones de peso suficientes para justificar tal venganza, ya que los verdaderos y aberrantes errores cometidos están perdidos en el libro cerrado, e indescifrable, del tiempo humano. Y transformará aquella vida, en un infierno. De sol a sol, sin dar sosiego a su venganza. Insultos y condenas, susurradas a su oído. Con palabras duras, crueles y groseras. Convirtiéndose en una serie de espejismos vivientes, que serán diagnosticadas como alucinaciones.
destruyendo sistemáticamente cada elemento que dé seguridad, felicidad y resguardo a su actual existencia, haciéndole padecer una desesperación que llevará a su víctima al mismo borde de la locura, pero que no destruirá, ya que de esa forma dejaría de recibir el dulce néctar de su venganza. La vida de aquella mujer será difícil, agobiante, una pesadilla. Perderá amigos. Perderá trabajos. Se enajenará, por completo, de su mundo y entorno. Vivirá como si estuviera, realmente, en el infierno. Una espiral interminable de dolor. ¿Por qué la humanidad cae, y vuelve a caer, en los mismos ciclos de nacimiento, crecimiento, deterioro, destrucción y muerte? Porque no son aquellos que nacen, a la vida física, nuevos seres. Ni distintos, ni otros, sino, los mismos que han vivido y estado en otras vidas. Es por ello que, a la vista de los más avanzados y de mayor conocimiento y sabiduría, se muestran fácilmente y de forma simple, los síntomas inequívocos, de todo aquello que aún no ha sido transmutado, desde lo más denso, hacia lo más espiritual. Son aquellos mismos seres que habitaran y existieran en un pasado lejano, y no tan lejano, quienes reaparecen nuevamente en el triste escenario de la vida humana. Condenados, en algunas ocasiones, y obligados en otras, a tener que resarcir e intentar enderezar sus torcidas vidas para así depurar sus adoloridas y acongojadas almas que claman por ayuda. Una ayuda que solo vendrá desde el fondo de sus corazones. Es por ello que la humanidad ve con tristeza, y sin ser capaces de comprender por qué año tras año, década tras década, siglo tras siglo, y milenio tras milenio, se ve enfrentada al mismo tipo de tragedias, conflictos e insatisfacciones. En una espiral interminable de dolor que no acaba, ni desaparece. Pero esto, que pareciera ser algo simple de analizar, para algunos, lo envuelve un halo de misterio que lo convierte en una verdadera pesadilla para el intelecto. He aquí, un pequeño cuestionario de preguntas y respuestas breves, que bien pudieran ayudar a dilucidar algunas de las más inquietantes interrogantes. Cuestionario. ¿Qué periodo de tiempo transcurre desde la primera experiencia de vida, hasta la última encarnación? Un período, medido en número de vidas, y no de años terrestres de la cronología humana, de 777 vidas. ¿Este período, para un humano común, puede acortarse de alguna forma? No. No se puede. Aun y cuando no se tengan deudas, el ciclo transcurre hasta llegar a su límite. Solo se reciben como dádivas, y en forma de misericordias, vidas colmadas de bendiciones. Esto se entrega a quienes hayan llevado una existencia correcta, y libre de errores. Sublime, o excelsa. Es en estos casos cuando la humanidad ve a sus congéneres humanos, ir por la vida con un alto grado de espiritualidad, bondad y sabiduría. ¿Existe alguna forma de evitar el transitar por un tan largo tiempo y arduo ciclo de reencarnación? Sí. Es posible llevar a cabo esta increíble y maravillosa proeza, pero requerirá abrir algo a lo cual se le denomina portales de sabidurías, los cuales sumándose, y en los que existe, en cada uno de ellos, 100 pruebas de maestría. Sépase que, en una sola existencia, y con mucho esfuerzo, constancia y por sobre todo, una decidida voluntad, se puede llegar a tener acceso a no más de una o dos pruebas de maestría por vez. Para un humano común y corriente, esto puede ni siquiera mostrarse, ni abrirse ante él. Es en este proceso donde los seres de la oscuridad se abocan, sin mucho esfuerzo, a mantener a la humanidad en la más completa ignorancia. Algo que les permite parasitar la mente y el corazón humano, alimentándose de las energías mal cualificadas, que se generan a través de una enorme lista de inarmonías y defectos humanos que, bien conocéis y estáis al tanto sobre todo ello. ¿Qué síntomas pueden reflejar aquellos quienes hayan alcanzado su última encarnación?
Sépase que aquellos que viven la experiencia de su última encarnación, aquí, en la tierra de Orantía, no es, ni será en realidad, su última existencia. Si aceptáis que todo el pasado lejano de la humanidad es un gran misterio, mucho más aún es, lo que le espera y depara, la difuminada visión de todo lo que existe para aquellos, allá en el lejano y eterno infinito. Tal como se dijera anteriormente, esto no es algo que sea, ni fácil, ni simple de llevar a cabo. Es por ello por lo que, por lejos estarán siempre aquellos que, por su alta espiritualidad, por su magnífica bondad, y por sobre todo, por su elevada e innegable sabiduría, den muestras inequívocas de que se está ante un ser que está a punto de terminar esta ardua tarea. Pero, no se confundan, con el último período de su experiencia en este plano. Ellos estarán entre vosotros, pero ustedes jamás serán capaces de verlos, a no ser que sean ellos, los que por su infinito amor, se muestren. ¿Y qué es lo que sucede con aquellos que, transcurridas y llevadas a cabo sus 777 encarnaciones, aún así, no han alcanzado las metas que se tienen previstas para lograr el dominio de su alta espiritualidad? Gran confusión provoca en la mente de la humanidad todo esto. Gran confusión y alboroto. La falsa personalidad les hace creer que se tiene dominio y control sobre su bien amada existencia. Todo cuanto sea capaz de imaginar, está muy lejos aún de hallar respuestas a sus más inquietantes preguntas. Sépase que no todas las células de Dios han sido creadas para un mismo fin. Existe, verdaderamente, un sinfín de seres que conviven, unos junto a otros, pero que transitan caminos, intrínsecamente opuestos entre sí. El destino de cada uno de ellos ya fue trazado con mucha anterioridad. Lo que desea la mente, en su frágil concepto de sí misma, no es ni siquiera, un suave brillo en medio de la vastedad del infinito espacio. Imperceptible y pequeño. Pero no por ello, de menor importancia y valor. Hay que fortalecer los elevados pensamientos, con elevadas conclusiones. No todas las células de Dios obrarán, llegado su tiempo, bajo la misma forma, ni con la misma energía. ¿Y qué será de aquellos que renieguen de su condición, divina y espiritual, y se entreguen al extravío, la maldad, y a servir a los seres de la oscuridad? Bien por ellos. Si es que, aquel supuesto bien es producto de su mal encaminada voluntad. Al menos su extravío, hablará bien de su fortaleza. Fortaleza para soportar el dolor y la desdicha. Su miseria, será su estandarte. Su himno, será su llanto. Puesto que es por esto, que serán coronados como ególatras. Sus dominios serán, escasos y limitados. Su fe, será ciega. Su grandeza será, inexistente. Su rebeldía, será su baluarte. Serán perseguidos, maltratados, enjuiciados y condenados, mas todo ello será producto de su propio abandono. Serán hijos, del caos. Hasta que, al final de los tiempos, cuando todo sea consumado, sean arrastrados al pozo profundo de la oscuridad. Serán absorbidos con furia, por la furia. Conducidos al centro mismo del vacío, donde serán separados, disgregados y divididos, en cientos de miles de millones de pequeñas partículas, para pasar a integrar, las más básicas de las formas. Y así, todo comenzará nuevamente. Un largo, penoso, y difícil avance. Hasta que el violento crujir de la marea de la eternidad, los llame, nuevamente, a formar parte de una futura, y nueva creación. ¿Y qué hay del libre albedrío de la humanidad? No habéis sido creados bajo una forma de concesión intrínseca y personalizada. No. Los esquemas del todo hacedor no se basan en preferencias, ni en situaciones de predeterminadas excepciones que digan que los designios del cielo están sujetos a la voluntad de seres que son, en comparación a todo lo existente y creado, menos que un atisbo en la larga cadena de la evolución. Y si os digo esto es porque, sepan que hay quienes os han hecho creer en que es voluntad de la humanidad el poder de la decisión, como si aquella decisión fuera un poder que realmente pudiera resolver y descubrir la verdadera razón de vuestra propia existencia.
No se engañen, ni dejen que otros os engañen. Vuestro libre albedrío, si bien existe, no es lo que vosotros creéis que es, verdaderamente. Sois parte de un destino, escrito hace ya mucho tiempo atrás, allá muy lejos, donde se pierde el origen de todo lo creado. Manaquel 12.